Había una mujer que había construido, plato a plato y noche a noche, el restaurante más querido de su ciudad. Y una tarde cualquiera, con el delantal todavía puesto y las manos oliendo a laurel y a limón, escuchó cómo su propio marido le decía delante de todo el personal que a partir del día siguiente ya no hacía falta que volviera. Nadie dijo nada. El único ruido fue el de un plato que alguien dejó demasiado fuerte sobre el mármol. Lo que aquel hombre no imaginaba, mientras sonreía seguro de sí mismo, era que la mujer a la que acababa de echar cruzaría la calle, abriría sus persianas justo enfrente y se llevaría con ella hasta el último de sus cocineros. Esta es la historia de cómo se pierde un imperio por creerse dueño de las personas que lo sostienen. Suscríbete al canal y no te pierdas ninguna historia como esta. La frase que rompió 12 años de matrimonio y 8 de sociedad cabía en apenas 15 palabras, y Daniel la pronunció sin bajar la voz, como quien anuncia el menú del día. Elena estaba de pie junto al pase de cocina, todavía con el delantal atado a la cintura y una comanda a medio cantar en la mano, cuando su marido, apoyado en el marco de la puerta que separaba la sala del office, dijo con una tranquilidad que dolía más que cualquier grito, que a partir de mañana ella ya no tenía que preocuparse por el turno de cierre, porque habían decidido reorganizar la casa, y su presencia ya no era necesaria. Elena tardó unos segundos en entender que ese ellos del que hablaba no la incluía a ella, aunque el restaurante llevara en la fachada un nombre que ella misma había elegido una madrugada de invierno, hacía casi 10 años, cuando los dos no tenían nada más que un préstamo, 2 colchones prestados, y la certeza absoluta de que iban a montar el mejor sitio para comer de toda la comarca. El restaurante se llamaba Marisol, y no era casualidad, porque así se llamaba la abuela de Elena, una mujer de pueblo que le había enseñado a hacer un arroz caldoso capaz de reconciliar a una familia entera. Y durante años, ese nombre había sido una promesa cumplida cada noche sobre manteles limpios. Elena había diseñado la carta entera. Había recorrido lonjas a las 6 de la mañana para elegir el pescado con sus propias manos. Había formado uno por uno a los chicos que ahora la miraban sin saber dónde poner los ojos. Y había sostenido el negocio con uñas y dientes durante los 2 años en que casi cerraron, cuando Daniel se hundía en un desánimo del que ella lo sacaba a base de trabajo y de fe. Todo eso pasó por su cabeza en un instante mientras el comedor, lleno a esa hora de familias y de parejas, seguía cenando ajeno a que sobre las baldosas de la cocina se estaba desmoronando una vida. Lo peor no fue la frase, sino lo que vino después, porque Daniel se giró hacia una mujer que Elena apenas conocía, una tal Carla, que llevaba unas semanas apareciendo por el local, con la excusa de asesorar sobre la sala. Y le pidió que se acercara, con un gesto de la mano que tenía demasiada confianza para hacer el gesto de un jefe hacia una empleada nueva. «Os presento a Carla», dijo él, «que a partir de ahora va a llevar la sala, y va a ayudarnos a modernizar el sitio. Y quiero que le hagáis caso como me lo hacéis a mí». Elena sintió que el suelo se movía muy despacio, como cubierta de un barco, y notó como Marta, la repostera, que llevaba con ellos desde el primer día, apartaba la mirada hacia el horno para no tener que verla a la cara. Elena no montó una escena. Podría haberla montado, tenía todos los motivos del mundo. Pero algo dentro de ella, una dignidad más vieja que su rabia, le dijo que no le iba a dar a Daniel el espectáculo que quizá esperaba. Se quitó el delantal despacio. Lo dobló con cuidado como si aquel gesto fuera lo único que todavía controlaba en su vida. Y lo dejó sobre la mesa de acero, donde tantas noches había emplatado con las manos temblando, de cansancio y de orgullo. «Muy bien», dijo solamente, y su voz salió más firme de lo que ella misma esperaba. Óscar, el segundo de cocina, hizo ademán de decir algo, pero ella lo detuvo con una mirada tranquila, porque no quería que nadie perdiera su empleo por defenderla en caliente. Antes de salir, Elena hizo algo que Daniel no olvidaría en mucho tiempo. Se acercó al pase, comprobó de un vistazo que los platos que estaban a punto de salir iban perfectos, corrigió con 2 dedos la posición de una ramita de perejil en un lomo de merluza, y dijo en voz baja, casi para sí misma, pero lo bastante alto para que la cocina entera la oyera, que la mesa 7 llevaba 20 minutos esperando el postre, y que a la señora del rincón le habían prometido un pan sin gluten que todavía no había salido. Luego miró a Daniel a los ojos, sin odio, con una calma que a él le resultó inquietante, y le dijo que cuidara bien la casa, porque una casa se llena de gente en años y se vacía en una sola noche. Cruzó el comedor con la espalda recta. Saludó con una inclinación de cabeza a 2 clientes habituales que la conocían desde siempre
y que la miraron sin entender por qué se marchaba con abrigo a mitad de servicio, y empujó la puerta de cristal hacia la calle. Fuera hacía frío, un frío de febrero que se metía en los huesos, y las farolas dibujaban charcos de luz naranja sobre el asfalto todavía húmedo de una lluvia reciente. Elena se quedó parada un momento en la acera, respirando el aire de la noche, y al girarse vio a través del ventanal el interior iluminado de Marisol, su restaurante, lleno de vida y de calor, con Carla ya moviéndose entre las mesas como si aquel lugar hubiera sido siempre suyo. Sintió una punzada tan aguda que tuvo que apoyarse un segundo contra la pared. Y entonces, sin saber muy bien por qué, levantó la vista y miró el bajo comercial que había justo enfrente, al otro lado de la calzada, un local cerrado desde hacía meses, con la persiana bajada y un cartel amarillento de «Se alquila» pegado en el cristal sucio. Lo miró apenas unos segundos, sin pensar todavía nada concreto, pero algo se le quedó dentro, una semilla diminuta y helada, mientras metía las llaves del restaurante en el bolsillo por última vez y echaba a andar hacia su casa por las calles vacías. El mensaje que lo explicaba todo llevaba 3 semanas en el móvil de Daniel, y Elena lo vio por casualidad la mañana siguiente a su despido, cuando el teléfono de su marido se iluminó sobre la encimera de la cocina de casa mientras él estaba en la ducha. No fue algo que ella buscara. Estaba preparándose un café, con las manos todavía torpes por una noche sin dormir, dándole vueltas a la escena del restaurante, cuando la pantalla se encendió con la vibración de un mensaje nuevo. Y aunque Elena no era mujer de espiar, el nombre que apareció y las 3 primeras líneas visibles fueron suficientes para que el café se le quedara frío en la taza, y el corazón se le detuviera un instante en el pecho. Era Carla, y no era un mensaje de trabajo. Hablaba de la noche anterior, de lo bien que había salido todo, de que por fin iban a poder estar tranquilos sin que Elena estorbara. Y terminaba con una frase cariñosa y una promesa de verse esa tarde en el piso de siempre. Elena se quedó mirando el aparato sin tocarlo, como si fuera un animal que pudiera morderla. Y en ese instante, todas las piezas sueltas de los últimos meses encajaron con un chasquido silencioso y terrible. Las llegadas tarde, las reuniones con proveedores que se alargaban hasta la madrugada, el desapego, la irritación con la que él respondía a cualquier pregunta, la manera en que había insistido en que ella cogiera más turnos de mañana, mientras él se quedaba a cerrar. Todo cobraba de pronto un sentido nuevo y humillante. Cuando Daniel salió de la ducha y la encontró sentada a la mesa con su móvil todavía iluminado delante, no hubo gritos. Elena había pasado la noche imaginando esa conversación de 1000 maneras, y sin embargo, cuando llegó el momento, se sorprendió de lo tranquila que estaba, con esa calma extraña que da el haber tocado ya el fondo del pozo. Le preguntó cuánto tiempo llevaba con ella, y Daniel, después de un silencio incómodo, ni siquiera lo negó. Se secó el pelo con una toalla, se sentó enfrente, y le dijo que las cosas entre ellos se habían apagado hacía mucho, que él necesitaba algo distinto, que Carla lo entendía de una forma que ella ya no. Elena escuchó cada palabra como quien recibe cortes limpios y precisos. Y lo peor fue descubrir que él no se sentía culpable en absoluto, sino más bien liberado, como si llevara meses esperando poder decirlo en voz alta. Pero la traición del corazón, con ser terrible, no fue la peor parte de aquella mañana. Lo peor llegó cuando Elena, tratando de aferrarse a algo firme, le habló del restaurante, de la sociedad que habían montado juntos, de que al menos tendrían que sentarse a hablar de cómo repartir lo que habían construido entre los dos. Y entonces Daniel, sin mirarla del todo a los ojos, le dijo algo que la dejó sin aire. Le recordó que 2 años atrás, cuando ampliaron el local y refinanciaron la deuda, ella había firmado unos papeles que reorganizaban la sociedad. Papeles que él le había presentado como un simple trámite fiscal para pagar menos impuestos. Y que en la práctica, habían ido reduciendo la participación de Elena hasta dejarla en una posición minoritaria y casi simbólica. Ella recordó vagamente aquellas firmas apresuradas una tarde en la gestoría, confiando ciegamente en él, sin leer la letra pequeña, porque ¿para qué iba a desconfiar del hombre con el que compartía la cama y la vida? Daniel había planeado aquello con la frialdad de un relojero, mucho antes de que Carla apareciera, o quizá al mismo tiempo. Y Elena comprendió con un escalofrío que el hombre al que había querido durante 12 años llevaba tiempo construyendo, ladrillo a ladrillo, la jaula legal en la que ahora la encerraba. Elena no lloró delante de él. Se levantó de la mesa, subió al dormitorio, sacó una maleta del altillo y empezó a meter en ella la ropa con una serenidad que a Daniel, que la observaba desde la puerta, le pareció mucho más amenazadora que cualquier ataque de furia.
Le preguntó qué pensaba hacer, y ella respondió sin girarse que se iba a casa de su hermana unos días, que ya hablarían con abogados de por medio, y que a partir de ese momento cada palabra que se dijeran quedaría mejor por escrito. Bajó las escaleras con la maleta, y al pasar junto a la mesa donde seguía enfriándose su café, se detuvo un segundo, cogió la taza y la vació en el fregadero, como si aquel gesto pequeño cerrara algo definitivamente. Esa noche, en el sofá cama del salón de su hermana, Elena no consiguió dormir. Miraba el techo mientras las horas pasaban lentas, y por su cabeza desfilaban en bucle las imágenes de todos aquellos años. Las madrugadas en la lonja, las navidades trabajando mientras las demás familias cenaban, los ahorros que había metido en el negocio, la abuela Marisol dándole el nombre sin saber que un día ese nombre estaría en manos de otra mujer. Sentía una mezcla de dolor y de rabia tan densa que le costaba respirar. Pero en algún momento, ya de madrugada, ese torbellino empezó a asentarse en algo distinto, más duro y más frío. Algo parecido a una decisión. Se acordó del local vacío de enfrente, de la persiana bajada y del cartel amarillento. Y por primera vez en muchas horas, dejó de sentirse una víctima. Se incorporó en la penumbra, cogió el móvil y anotó una sola frase en las notas. Una frase que iba a cambiarlo todo, aunque en ese momento pareciera una locura. Escribió simplemente el local de enfrente, y con esas 4 palabras encendidas en la pantalla, por fin cerró los ojos. Óscar la estaba esperando apoyado en su coche, en el aparcamiento oscuro y desierto de detrás del restaurante. Y en cuanto Elena apareció por la esquina, el segundo de cocina le dijo en voz baja, casi en un susurro, que si ella se iba de Marisol para siempre, él se iba con ella, y que no era el único que lo pensaba. Habían pasado 4 días desde el despido, y Elena había vuelto a la zona solo para recoger unos cuchillos que eran suyos, sin ninguna intención de ver a nadie. Pero la noticia de lo ocurrido había corrido por el barrio, y por el gremio, como corre siempre lo importante, de boca en boca y de cocina en cocina. Y el equipo entero estaba revuelto por dentro, aunque por fuera siguiera sirviendo mesas. Aquel equipo no era un grupo cualquiera de empleados, y para entender lo que iba a pasar hay que entender quiénes eran. Estaba Marta, la repostera, una mujer de manos pequeñas y precisas que hacía unas tartas capaces de hacer llorar de gusto, y a la que Elena había contratado años atrás cuando nadie más le daba una oportunidad porque era madre soltera y necesitaba turnos compatibles con el colegio de su hija. Estaba Óscar, el segundo, un chico serio y leal al que Elena había enseñado todo lo que sabía, desde cómo dar el punto a un pescado hasta cómo mantener la cabeza fría en una noche de 100 comensales. Estaba Nuria, la camarera veterana, con más de 20 años de oficio y una memoria prodigiosa para los nombres y los gustos de cada cliente habitual. La mujer que conocía a los abuelos que venían cada domingo y sabía sin preguntar que uno quería el vino sin hielo y la otra el pan bien tostado. Y estaba Iván, el más joven, un chaval de 22 años, al que Elena había recogido casi de la calle, sin experiencia ninguna, y al que había convertido en un camarero atento y despierto, que ahora hablaba de dedicarse a esto toda la vida. Todos ellos le debían algo a Elena que no se paga con un sueldo, y todos ellos estaban viendo, día tras día, cómo el lugar que habían querido se transformaba en algo irreconocible. Porque Carla, en cuanto tomó el mando de la sala, empezó a imponer cambios con una prisa y una brusquedad que enrarecieron el ambiente en cuestión de una semana. Cambió los horarios sin avisar, recortó los descansos, empezó a hablarle mal a Nuria delante de los clientes por tonterías, y dejó caer más de una vez que la gente mayor del equipo estaba anticuada y que hacía falta savia nueva. A Marta le dijo que sus postres eran demasiado caseros para el nivel al que querían llevar el restaurante. Y a Iván lo humillaba por cualquier fallo, con un tono que el chico no había oído nunca en aquella casa. Cada uno de aquellos golpes iba dejando una marca, y lo que antes era una familia que trabajaba unida se estaba convirtiendo en un grupo de personas que aguantaban con la mandíbula apretada. Daniel, lejos de frenar a Carla, la respaldaba en todo. Cuando Nuria fue a hablar con él para pedirle que mediara, para recordarle los años que llevaban juntos y lo bien que habían funcionado siempre, él la escuchó con impaciencia y le contestó que Carla tenía su plena confianza y que quien no estuviera cómodo con los nuevos aires ya sabía dónde estaba la puerta. Aquella frase, que Daniel soltó sin pensar demasiado, corrió esa misma tarde por la cocina y terminó de romper algo que ya estaba muy agrietado. Los veteranos entendieron que no había vuelta atrás, que el hombre para el que habían dado lo mejor de sí mismos durante años los consideraba ahora prescindibles, piezas viejas,
que se sustituyen sin remordimiento. Y sin embargo, nadie se atrevía todavía a dar el paso. Porque una cosa es indignarse en el aparcamiento, entre susurros y miradas de complicidad, y otra muy distinta es dejar un empleo fijo, con una nómina que cada mes paga el alquiler y la compra, para lanzarse al vacío sin red. Marta tenía a su hija. Óscar acababa de pedir un préstamo para un coche. Nuria estaba a pocos años de jubilarse y tenía miedo de que a su edad nadie más la contratara. E Iván era demasiado joven y demasiado nuevo para arriesgar lo poco que tenía. El miedo, ese viejo aliado de todos los jefes injustos, los mantenía en su sitio, mordiéndose la rabia, sirviendo mesas con una sonrisa profesional mientras por dentro hervían. Elena escuchó a Óscar en el aparcamiento sin prometerle nada, porque en ese momento aún no tenía nada que ofrecer. Solo una frase escrita en el móvil de madrugada y una idea que ni ella misma se atrevía a nombrar en voz alta. Le puso una mano en el hombro y le dijo que aguantara, que no hiciera ninguna tontería, que confiara en ella un poco más de tiempo. Pero al volver caminando hacia el coche, con el frío de la noche pegándose de nuevo a su cara, Elena sintió que aquella conversación había sido una señal, una confirmación de que no estaba sola, de que aquella gente a la que quería como a una familia estaba dispuesta a seguirla si ella les daba un lugar al que ir. Se sentó al volante, miró un momento hacia las luces de Marisol al fondo de la calle, y luego, sin poder evitarlo, giró la cabeza hacia el bajo cerrado de enfrente, ese local oscuro que llevaba días metido en sus pensamientos, como una brasa que se niega a apagarse. Arrancó el coche despacio, y mientras conducía por las calles vacías hacia casa de su hermana, la idea que hasta entonces había sido una locura, empezó a parecerle, por primera vez, algo perfectamente posible. La llamada llegó en el peor momento, y en el mejor a la vez. Una tarde gris en que Elena estaba sentada en un banco de la plaza, frente al bajo comercial cerrado, mirando la persiana bajada como quien mira un problema imposible de resolver. Cuando el teléfono le sonó en el bolsillo, y al otro lado apareció la voz ronca y cordial de un hombre que llevaba 15 años vendiéndoles el pescado. El proveedor había oído lo que había pasado, como lo había oído medio gremio, y llamaba sin rodeos para decirle una sola cosa: que si Elena decidía volver a montar algo por su cuenta, lo que fuera, él le serviría el mejor género al mejor precio, y le daría todo el crédito y toda la paciencia que hiciera falta. Porque en tantos años de trato, ella nunca le había fallado en un pago, ni le había regateado una factura justa. Y esa clase de confianza, le dijo, no se encuentra dos veces en la vida. Aquella llamada fue la chispa que Elena necesitaba, porque hasta ese momento su plan había vivido solo en su cabeza, y de pronto una persona de fuera, alguien que sabía del oficio y que no tenía ninguna obligación de ayudarla, le estaba diciendo en voz alta que confiaba en ella. Elena colgó, se quedó un rato mirando el local de enfrente con otros ojos, y por primera vez no vio una persiana bajada y un cartel amarillento, sino una barra al fondo, unas mesas junto al ventanal, una cocina abierta desde la que se vería la sala, y su propio nombre, o mejor dicho, el de su abuela, otra vez sobre una fachada. Esa misma tarde llamó al número de teléfono descolorido del cartel de Se alquila, y quedó con el dueño para verlo por dentro al día siguiente. El local estaba peor de lo que parecía desde fuera, con las paredes manchadas de humedad, una instalación eléctrica vieja y un olor a cerrado que se pegaba a la ropa. Pero Elena, mientras caminaba entre el polvo con la linterna del móvil encendida, no veía los problemas, sino las posibilidades. Y su cabeza empezó a llenarse de planos, de reformas, de dónde iría cada cosa. El propietario, un hombre mayor y cansado que llevaba casi un año sin poder alquilarlo, le puso un precio razonable. Y cuando ella le contó a grandes rasgos lo que quería hacer, y ofreció incluso los 2 primeros meses más baratos para ayudarla a arrancar. Quizá porque le cayó bien, quizá porque intuyó que aquella mujer decidida no iba a fallarle. Elena salió de allí con las manos frías y el corazón acelerado, sabiendo que si firmaba, estaría cruzando una línea de la que no habría retorno. Los días siguientes fueron un torbellino de números. Elena se encerró en la habitación de invitados de su hermana, con un cuaderno y una calculadora, y echó cuentas hasta la madrugada una y otra vez, calculando cuánto costaría la reforma mínima, los permisos, el equipamiento de cocina, el primer stock de género, los sueldos de los primeros meses, el colchón necesario para aguantar hasta que el sitio empezara a llenarse. Las cifras eran altas, mucho más altas que sus ahorros, que además estaban en buena parte atrapados en la sociedad con Daniel. Y hubo una noche, hacia las 3 de la mañana,
en que Elena apoyó la cabeza entre las manos y estuvo a punto de rendirse, porque el abismo entre lo que tenía y lo que necesitaba parecía imposible de salvar. Y una voz dentro de ella le repetía que era demasiado mayor, demasiado herida y demasiado sola para empezar de cero. Fue su hermana quien la sacó de aquel pozo. Entró en la habitación con 2 tazas de manzanilla, al ver la luz encendida. Se sentó en el borde de la cama y, después de escuchar en silencio todas las dudas y todos los miedos que Elena llevaba días guardándose, le dijo con una sencillez que lo cambió todo, que ella tenía unos ahorros parados en el banco sin hacer nada, el dinero de la venta de un piso pequeño que había heredado, y que no se le ocurría mejor sitio donde ponerlo que en las manos de la única persona que conocía capaz de convertir una cocina en un lugar donde la gente era feliz. No fue una limosna ni un favor lastimoso, sino una inversión ofrecida con confianza total. Y Elena, que había aprendido en las últimas semanas lo que valía de verdad la lealtad, tuvo que apartar la cara para que su hermana no la viera llorar por primera vez desde el despido. Con ese apoyo, las cuentas por fin empezaron a cerrar, no con holgura, pero sí lo justo para atreverse. Elena preparó un plan sobrio y realista, sin lujos innecesarios. Un restaurante honesto y bien pensado, que apostara por lo que ella sabía hacer mejor que nadie. La cocina de siempre, tratada con mimo y con producto de primera. Consiguió una pequeña ayuda para emprendedoras en el ayuntamiento. Negoció un aplazamiento con el proveedor del pescado, que cumplió su palabra al pie de la letra. Y una mañana de finales de febrero, con las manos temblándole apenas un poco, firmó el contrato de alquiler del local de enfrente. Al salir de la gestoría con la copia del contrato doblada en el bolso, cruzó la calle, se plantó delante de la persiana bajada que pronto sería suya, y levantó la vista hacia el ventanal iluminado de Marisol, al otro lado de la calzada, donde su vida anterior seguía funcionando sin ella. Sintió miedo, un miedo enorme y honesto. Pero por debajo de ese miedo notó algo que llevaba semanas sin sentir, algo que se parecía mucho a estar viva de nuevo. Y supo, mirando aquellas 2 aceras enfrentadas, que la calle que las separaba iba a convertirse muy pronto en el escenario de la batalla más importante de su vida. Daniel llegó una mañana de marzo a Marisol, empujó la puerta de siempre esperando el ruido de siempre, y se encontró con una cocina medio vacía y con Carla gritando por teléfono en un rincón. Y en ese instante, aunque todavía no lo supiera del todo, entendió que la tierra se movía bajo sus pies. Óscar no estaba, Marta tampoco. En la pizarra donde se apuntaban los turnos faltaban 3 nombres tachados a toda prisa. Y el único cocinero presente, un chico nuevo contratado apenas unos días antes, miraba las neveras sin saber muy bien por dónde empezar el servicio de mediodía. Carla colgó el teléfono de un manotazo y le soltó a Daniel que era imposible trabajar así, que aquella gente lo había dejado tirado sin avisar, y que había que buscar personal nuevo cuanto antes. Lo que había pasado no era una casualidad ni una desgracia repentina, sino el resultado silencioso y ordenado de semanas de conversaciones discretas. Uno tras otro, en cuestión de pocos días, los miembros del equipo veterano habían ido presentando su renuncia, cada uno a su manera, cada uno con su motivo aparente, pero todos con el mismo destino secreto. Óscar fue el primero, y lo hizo de frente, entregando su carta a Daniel con una tranquilidad que a éste le resultó humillante, diciéndole solo que había encontrado un proyecto en el que creía y que le agradecía los años vividos. Marta lo hizo 2 días después, alegando que necesitaba un horario mejor para su hija, aunque su verdadera razón caminaba ya por otro sitio. Nuria, la veterana, se despidió con lágrimas de las paredes que la habían visto envejecer, pero sin una sola duda en el paso, y el joven Iván, que tanto tenía que perder, fue el último en irse y el más nervioso, pero también el más convencido de todos. Detrás de cada una de aquellas renuncias estaba Elena, que en las semanas anteriores se había reunido en secreto con cada uno de ellos, no para convencerlos con promesas fáciles, porque nunca les mintió, sino para contarles con honestidad lo que estaba montando enfrente, los riesgos que tenía y el sitio que había para ellos si querían acompañarla. No les ofreció más dinero del que ganaban, ni siquiera pudo garantizarles al principio la misma estabilidad, pero les ofreció algo que en Marisol ya no existía, que era trabajar de nuevo con respeto, con orgullo, en un lugar donde su experiencia valía y donde sus nombres significaban algo. Uno a uno, en cocinas prestadas, en bares a deshoras, en el salón de la casa de la hermana de Elena, fueron sellando un pacto callado.
la decisión de reconstruir juntos lo que un hombre había roto por vanidad. Cuando Daniel comprendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo, intentó reaccionar. Primero con halagos y luego con amenazas. Llamó por teléfono a Oscar para ofrecerle una subida de sueldo y el puesto de jefe de cocina. Pero el chico le agradeció la oferta y la rechazó sin dudar, diciéndole que había cosas que no se compraban. Intentó retener a Nuria, recordándole lo cerca que estaba de la jubilación y lo arriesgado que era cambiar a su edad, en un tono que pretendía ser de preocupación, pero que sonaba a advertencia. Y ella le contestó con una serenidad demoledora, que prefería jubilarse pobre y con la cabeza alta, que rica y arrastrándose. Carla, por su parte, perdió los nervios y llegó a insinuar por el barrio que aquella fuga era una traición, y hasta algo más feo. Pero sus palabras solo consiguieron que la gente del gremio, que conocía bien la historia, se pusiera aún más del lado de Elena. Mientras el barco de Daniel empezaba a hacer aguas por dentro, al otro lado de la calle nacía algo nuevo entre polvo, ruido de obra y noches larguísimas. El local de enfrente se había convertido en un hervidero. Oscar y Elena discutían la carta hasta la madrugada, probando platos, ajustando cantidades, buscando ese punto exacto que hacía que un guiso supiera ahogar. Marta reconquistó su territorio en un rincón que sería la zona de repostería, y llenó el aire de olor a masa y a azúcar. Nuria organizó la sala como quien recupera un idioma que nunca olvidó, y el joven Iván pintó paredes, montó estanterías y cargó cajas con una energía que hacía años que no sentía. No cobraban todavía. Muchos días acababan agotados y con las manos llenas de yeso, pero se reían, discutían y volvían a reírse. Y cualquiera que pasara por delante y viera aquellas luces encendidas hasta altas horas, habría notado que allí dentro estaba pasando algo vivo. La última noche antes de la inauguración, cuando por fin todo estuvo listo, la cocina reluciente, las mesas puestas, la carta impresa, y el miedo y la ilusión mezclados en el estómago de todos, Elena reunió al equipo en mitad de la sala vacía. Y no hizo un gran discurso, porque no era mujer de discursos. Solo les dio las gracias con la voz un poco rota y les dijo que, pasara lo que pasara al día siguiente, ya habían ganado lo más importante, que era volver a estar juntos y de pie. Luego salió a la calle con ellos. Cruzaron todos al centro de la calzada desierta a esa hora de la madrugada. Y desde allí, uno junto al otro, miraron cómo se encendía por primera vez el rótulo de su nuevo restaurante. Un cartel sencillo y luminoso, con el nombre de la abuela Marisol brillando en la noche, justo enfrente del viejo local de Daniel, cuyas ventanas, esa noche, se veían por primera vez apagadas y a oscuras. La primera noche, media hora antes de abrir, Elena estaba en la puerta de su nuevo restaurante, convencida de que no iba a venir nadie, mirando las mesas perfectamente puestas y vacías, con el estómago encogido, cuando Nuria, que llevaba 20 años leyendo las calles, le puso una mano en el hombro y le dijo en voz baja que mirara hacia la esquina, porque ya empezaba a acercarse gente. Y era verdad. Por la acera, en pequeños grupos, iban llegando caras conocidas, clientes de toda la vida que habían comido en Marisol durante años, y que se habían enterado por el boca a boca de que Elena, la de verdad, la de siempre, abría enfrente su propio sitio. Y venían a acompañarla en su primera noche, como quien acude a apoyar a alguien de la familia. El local se llenó antes de lo que nadie esperaba. Los abuelos que iban cada domingo, la pareja que celebraba allí su aniversario desde hacía años, el grupo de amigas que se juntaba una vez al mes, familias enteras que Nuria reconocía por su nombre y que la saludaban emocionadas al verla de nuevo tras la barra. Se corrió la voz por el barrio con la velocidad del fuego, y a la media hora había personas esperando de pie a que se les acomodara, con el ventanal empañado por dentro de tanto calor humano, y las conversaciones subiendo de tono a medida que el vino corría y los platos empezaban a salir de la cocina. Elena, que había temido el vacío, se encontró de pronto desbordada por lo contrario, y tuvo que respirar hondo un par de veces para no echarse a llorar en mitad del servicio. En la cocina, Oscar dirigía el pase con una concentración feroz, cantando comandas con la voz firme, y Elena entraba y salía emplantando junto a él como en los viejos tiempos, las dos manos moviéndose solas después de tantos años de oficio. Marta sacaba sus postres uno tras otro, y cada vez que un cliente probaba su tarta y cerraba los ojos un instante, ella lo veía desde su rincón y sonreía con una satisfacción tranquila, la de quien recupera lo que le habían dicho que no valía. Iván corría entre las mesas con una bandeja en cada mano y una sonrisa de oreja a oreja,
cometiendo algún error de novato que los clientes le perdonaban encantados. Y Nuria orquestaba la sala entera con una elegancia que hacía que todo pareciera fácil, aunque por dentro estuviera trabajando como no lo hacía desde hacía años. Lo que hacía especial aquella noche no era solo que estuviera lleno, sino el ambiente que se respiraba. Una mezcla de fiesta, de reencuentro y de causa compartida que ningún dinero puede comprar. La gente no había venido solo a cenar bien, había venido a estar del lado correcto de una historia que todos conocían, y en cada brindis, en cada felicitación que le hacían llegar a Elena desde las mesas, había un mensaje silencioso de que la ciudad sabía perfectamente lo que había pasado y de qué parte estaba. Elena salía de la cocina de vez en cuando a saludar, y en cada mesa la recibían con un cariño que le devolvía, golpe a golpe, toda la dignidad que Daniel le había querido arrancar aquella noche de febrero delante de todos. Y mientras tanto, a apenas unos metros de distancia, al otro lado de la calzada, ocurría lo contrario. Marisol, el restaurante de Daniel, tenía esa misma noche la mitad de las mesas vacías, y las pocas que estaban ocupadas eran de clientes de paso que no conocían la historia. Gente que entraba sin saber, cenaba en un ambiente frío y se marchaba sin dejar huella. Carla se movía por una sala apagada intentando disimular, con un equipo improvisado que no conocía la casa, y el ruido alegre que llegaba desde enfrente, desde el local nuevo y lleno de luz, se colaba por las rendijas de las ventanas como una burla constante que nadie podía tapar. Se cuenta que aquella primera noche, Daniel se acercó al ventanal de su restaurante casi vacío, y estuvo un rato largo mirando a través del cristal lo que pasaba en la acera de enfrente. El local iluminado a rebosar, las siluetas de la gente riendo, el rótulo con el nombre de la abuela de Elena brillando en la oscuridad, y que se quedó allí, quieto, con las manos en los bolsillos, sin decir nada a nadie. No sabemos qué pensó en aquel momento, si sintió rabia o miedo, o quizá por primera vez algo parecido al arrepentimiento. Pero lo que sí sabemos es que cuando por fin se apartó de la ventana y volvió hacia su sala medio muerta, su restaurante ya había empezado, sin que él lo aceptara todavía, a vaciarse para siempre. Y en la acera de enfrente, cuando dieron las 12 y salió el último cliente feliz, Elena y su equipo se sentaron por fin, agotados, alrededor de una mesa, y descorcharon una botella para brindar en silencio, porque sabían que aquello no era el final de nada, sino el principio de una guerra que apenas empezaba. La primera vez que Elena entendió que Carla estaba dispuesta a jugar sucio fue cuando una clienta habitual le contó, con cara de apuro, que le habían dicho por ahí que en el nuevo restaurante la cocina no cumplía las normas de higiene y que era mejor no arriesgarse. Y Elena supo al instante, por el modo en que estaban montados aquellos rumores, exactamente de qué acera venían. Porque cuando el restaurante de Elena llevaba unas pocas semanas abierto y no paraba de llenarse noche tras noche, mientras Marisol se hundía en un silencio cada vez más evidente, la guerra entre las dos aceras dejó de ser una simple competencia de cocina para convertirse en algo mucho más personal y más turbio. Los rumores empezaron a circular por el barrio con una insistencia que no tenía nada de casual. Se decía que el local de Elena tenía problemas con las inspecciones, que el género no era tan fresco como parecía, que aquello no iba a durar y que en poco tiempo cerraría dejando a todos sus empleados en la calle. Ninguna de aquellas cosas era cierta, pero Elena conocía de sobra cómo funcionaba el veneno de las habladurías en una ciudad mediana. Cómo una mentira repetida en la peluquería, en el mercado y en la parada del autobús acaba pareciendo verdad. Al principio le hirvió la sangre y quiso responder, desmentir, defenderse en voz alta. Pero fue Nuria, con toda su veteranía, quien la frenó y le dijo que la mejor respuesta a una mentira era seguir haciendo las cosas tan bien que la propia realidad la desmintiera sola. Y eso hicieron. En lugar de gastar energía en la pelea sucia, la volcaron entera en el restaurante, en cuidar cada plato, en tratar a cada cliente como si fuera el más importante, en mantener el local impecable, en que Nuria recordara el nombre de cada persona que entraba por segunda vez. Cuando Carla bajó los precios de Marisol de forma agresiva para intentar recuperar clientes, ofreciendo menús muy baratos que apenas cubrían costes, Elena resistió la tentación de entrar en esa guerra de rebajas que solo lleva a la ruina. Y en cambio mantuvo sus precios justos y apostó por dar más valor. Por esos detalles que hacen que alguien salga de un sitio con ganas de volver. La gente no es tonta, y enseguida notó la diferencia entre un restaurante que malbarataba su comida por desesperación y otro que cuidaba lo que hacía por orgullo. La prensa local, siempre atenta a las historias que apasionan a un barrio, terminó fijándose en lo que ocurría en aquella calle.
Una periodista del periódico de la ciudad, que había oído la historia por varios sitios, fue a comer al restaurante de Elena sin avisar, y unos días después publicó una crónica gastronómica que hablaba con entusiasmo de la cocina honesta y del ambiente cálido del nuevo local, y que, sin nombrar a nadie de forma directa, dejaba entrever entre líneas toda la historia de la mujer que había vuelto a levantarse enfrente de donde la habían apartado. Aquel artículo fue un antes y un después, porque puso por escrito y confirma lo que hasta entonces era solo boca a boca, y a partir de ese momento, el restaurante de Elena empezó a atraer también a curiosos de otros barrios que querían conocer el sitio del que todos hablaban. Los clientes más fieles, esos que durante años habían llenado Marisol, ya habían elegido su bando sin ninguna duda. Y cada noche se repetía la misma escena silenciosa y demoledora. Personas que llegaban a la calle, miraban un instante el viejo restaurante de Daniel casi vacío, y cruzaban sin pensárselo hacia la acera de enfrente, hacia las luces y el ruido alegre del local de Elena. Aquel cruce de la calle, repetido noche tras noche por decenas de personas, era el símbolo perfecto de lo que estaba pasando. Un trasvase lento pero imparable de vida, de dinero y de cariño de una acera a la otra. Para Daniel, las consecuencias empezaron a dejar de ser una cuestión de orgullo herido, para convertirse en un problema muy real de supervivencia. Los ingresos de Marisol cayeron mes tras mes hasta niveles que no había visto nunca, ni siquiera en las peores épocas de antaño, cuando Elena sacaba el negocio adelante a fuerza de trabajo. Las facturas de los proveedores empezaron a acumularse sin pagar. El personal improvisado que había contratado rendía poco y se iba a las primeras de cambio. Y la caja, algunas noches, apenas daba para cubrir los gastos básicos del día. Daniel, que se había creído el dueño absoluto de un negocio que en realidad se sostenía sobre las personas a las que había despreciado, empezaba a descubrir, tarde y a un precio altísimo, que había echado por la borda lo único que hacía valioso su restaurante, y que ese algo, ahora, brillaba con luz propia justo al otro lado de la calle. La primera señal de que Carla estaba pensando en marcharse, la vio Daniel una noche en que, al pedirle que se quedara a cerrar con él porque no había suficiente personal, ella lo miró con una frialdad completamente nueva y le contestó que ese no era su problema, que ella había venido a llevar la sala de un restaurante que funcionaba, no a hundirse con un barco que hacía aguas por todas partes. Aquella respuesta, tan distinta de la mujer cariñosa y cómplice de los mensajes de meses atrás, fue el primer aviso claro de que la relación, igual que el negocio, había empezado a agrietarse desde dentro. Porque mientras el restaurante de Elena crecía y se consolidaba semana tras semana, Marisol entraba en una espiral descendente de la que ya nadie parecía capaz de sacarlo. Los problemas económicos, que al principio eran retrasos manejables, se convirtieron en un agujero cada vez más profundo. Los proveedores, cansados de esperar, empezaron a exigir el pago por adelantado o directamente a negarse a servir. Y hubo días en que la cocina de Daniel no pudo ofrecer la mitad de la carta, porque sencillamente no había género. El proveedor del pescado, el mismo que había apostado por Elena, dejó de servir a Marisol tras acumular varias facturas impagadas. Y su marcha fue un golpe simbólico además de práctico, porque todo el gremio se enteró de que en el restaurante de Daniel ya no se pagaba a tiempo. A los problemas con los proveedores se sumó pronto un asunto mucho más grave, un conflicto con el arrendador del local. Daniel llevaba meses arrastrando el alquiler, confiando en que la situación remontaría. Y el dueño del edificio, que al principio había tenido paciencia por los años de buena relación, empezó a enviar avisos cada vez más serios, reclamando las cantidades atrasadas y advirtiendo de que, si no se ponía al día, se vería obligado a iniciar los trámites para recuperar el local. Daniel, que se había sentido tan poderoso el día que apartó a Elena de la sociedad, se encontraba ahora atrapado en una red de deudas que él mismo había ido tejiendo con su soberbia, incapaz de pagar a la gente a la que debía y sin nadie de confianza a su lado para ayudarle a buscar una salida. Y es que esa era quizá la parte más cruel de su situación, la soledad. Daniel había construido su nueva vida sobre la idea de que Carla lo entendía y lo acompañaba, como Elena ya no. Pero bastó que llegaran las dificultades de verdad para que descubriera de qué estaba hecho en realidad aquel vínculo. Carla no había firmado para remangarse en las malas rachas, ni para pasar noches en vela haciendo cuentas imposibles, ni para aguantar a un hombre agobiado y de mal humor. Y a medida que el negocio se hundía, su interés se apagaba a la misma velocidad. Las discusiones se hicieron frecuentes, primero por el trabajo y luego por todo. Y Daniel empezó a intuir, con un nudo en el estómago,
que la mujer por la que lo había arriesgado todo estaba ya con un pie fuera de su vida. Mientras tanto, cada vez que salía a la calle, Daniel tenía que enfrentarse al recordatorio más doloroso de su fracaso: el espectáculo diario del restaurante de Elena a rebosar justo enfrente del suyo medio vacío. Veía llegar a los que fueron sus clientes. Oía las risas que se escapaban por la puerta cada vez que alguien entraba o salía. Reconocía a lo lejos a Óscar, a Marta, a Nuria y al joven Iván moviéndose con energía y con orgullo dentro de aquel local luminoso. La misma gente que había trabajado para él y a la que había dejado marchar sin luchar por retenerla. Aquella imagen, repetida un día tras otro, se le clavaba como una espina, y en la soledad de su restaurante en declive, empezó a preguntarse, por primera vez en serio, si toda la culpa de aquel desastre no tendría un solo dueño, y si ese dueño no sería él mismo. La grieta terminó de abrirse una noche cualquiera, sin grandes gritos, cuando Carla, después de una discusión más entre tantas, le anunció con una calma helada que aquello no tenía futuro, ni el negocio ni lo suyo, y que ella no pensaba quedarse a ver cómo se derrumbaba todo. Daniel no tuvo fuerzas ni argumentos para retenerla, entre otras cosas porque en el fondo sabía que tenía razón. Y aquella noche, cuando Carla recogió sus cosas y salió por la puerta sin apenas mirar atrás, Daniel se quedó completamente solo en el comedor apagado de su restaurante, rodeado de mesas vacías y de facturas sin pagar, escuchando a través del cristal el rumor lejano y feliz del local de enfrente, y comprendiendo por fin, en toda su magnitud, lo que había perdido. El día en que Marisol sirvió su última cena, no hubo ningún drama visible desde fuera. Solo un restaurante casi vacío que cerró sus puertas una noche cualquiera y ya no volvió a abrirlas. Pero para Daniel, que apagó las luces por última vez y echó la persiana con una lentitud de derrota, aquel gesto silencioso fue el final de todo lo que había construido y destruido con sus propias manos. Las deudas habían terminado de ahogar el negocio. El arrendador había iniciado los trámites para recuperar el local, y sin dinero, sin personal de confianza, sin proveedores y sin Carla, no quedaba absolutamente nada que salvar. La caída había sido rápida en los últimos tiempos, casi vertiginosa, como suele ocurrir cuando una estructura que parecía sólida estaba en realidad hueca por dentro. En cuestión de meses, Daniel pasó de ser el dueño soberbio que echaba a su mujer delante del personal a ser un hombre solo y arruinado que hacía cuentas imposibles en una sala vacía. Tuvo que malvender el poco equipamiento que aún tenía valor para hacer frente a las deudas más urgentes, negociar de rodillas con acreedores que ya no le tenían ninguna consideración y asumir que su nombre, en el gremio y en el barrio, había quedado asociado para siempre a una historia de traición y de fracaso, que todos conocían y que nadie iba a olvidar pronto. Pero lo económico, con ser grave, no era lo que más lo carcomía por dentro. Lo que de verdad le quitaba el sueño en aquellas noches largas era el peso de haber entendido, demasiado tarde, la verdadera naturaleza de lo que había perdido. Se daba cuenta ahora de que el restaurante nunca había sido el edificio, ni la carta, ni el nombre en la fachada, sino las personas, y que él había tenido a las mejores personas del mundo trabajando a su lado, y había tenido a la mejor de todas compartiendo su vida y su sueño, y que lo había tirado todo por la borda, por vanidad, por aburrimiento, por la ilusión pasajera de una vida distinta que se había deshecho entre los dedos en cuanto llegaron las dificultades. Se había quedado sin negocio, sin equipo, sin Carla. Y sobre todo, sin la mujer que durante 12 años había sido su compañera y su socia. Y esa última pérdida, comprendía ahora, era la única que de verdad no tenía remedio. El encuentro que ninguno de los dos había buscado ocurrió una tarde de finales de primavera, en mitad de esa misma calle que los había separado durante todos aquellos meses. Daniel salía del que había sido su restaurante, ya cerrado, después de recoger las últimas cajas con sus cosas personales. Y Elena, al otro lado, salía un momento a la puerta de su local a tomar el aire, entre el turno de comidas y el de cenas. Se quedaron los dos parados, cada uno en su acera, mirándose a través del asfalto que los separaba, con todo lo vivido flotando en el aire de aquella tarde tibia, y por un instante, el ruido de la calle pareció apagarse alrededor de ellos. Fue Daniel quien cruzó. Dejó las cajas en el suelo, caminó despacio hacia la acera de Elena, y se detuvo a un par de pasos de ella, con una expresión que ella no le había visto nunca en todos los años que llevaban juntos, sin rastro de aquella soberbia con la que la había echado,
solo un hombre cansado y vencido, buscando las palabras. Le dijo, con la voz baja, que lo sentía, que había sido un imbécil, que se había dado cuenta demasiado tarde de todo lo que valía y de todo lo que había destruido, y que no le pedía nada, porque sabía que no tenía derecho a pedirle nada, pero que necesitaba decírselo al menos una vez a la cara. Elena lo escuchó en silencio, sin interrumpir, mirándolo con una serenidad que no dejaba ver lo que pasaba por dentro de ella. Y cuando él terminó de hablar, Elena no le respondió con rencor ni con triunfo, aunque habría tenido todo el derecho del mundo a hacerlo. Le dijo simplemente que ella también lo había sentido durante mucho tiempo, que había pasado noches enteras sin dormir por lo que él le había hecho, pero que en algún momento había dejado de mirar atrás porque tenía demasiadas cosas por delante, y que lo que había construido enfrente no lo había hecho contra él, sino para volver a ser ella misma. Le deseó, con una honestidad que a él le dolió más que cualquier reproche, que encontrara la manera de rehacerse. Y luego, sin más, se dio la vuelta y volvió a entrar en su restaurante lleno de vida, dejando a Daniel solo en mitad de la calle, junto a sus cajas, mirando cómo la puerta se cerraba tras ella. Un año después de aquella noche de febrero en que un hombre echó a su mujer de su propio restaurante delante de todos, esa misma mujer estaba de pie en la puerta de un local que ya no era una apuesta arriesgada, sino el sitio más querido de la ciudad, y sostenía en la mano un sobre con una decisión dentro que iba a sorprender a todo el que la conociera. El restaurante se había consolidado por completo, tenía las mesas reservadas con semanas de antelación, había aparecido en más de una guía gastronómica, y el equipo que un día lo dejó todo para seguir a Elena tenía ahora sueldos dignos, estabilidad y un orgullo profesional que se les notaba en la forma de trabajar. El viejo local de Daniel, al otro lado de la calle, había permanecido cerrado unos meses tras el derrumbe, con la persiana bajada y el fantasma de Marisol pesando sobre sus cristales apagados, hasta que el arrendador consiguió por fin recuperarlo del todo y lo puso de nuevo en alquiler. Y aquí es donde llegó el giro que nadie esperaba, porque cuando Elena se enteró de que el local de enfrente estaba disponible, hizo algo que dejó a todo su equipo desconcertado. Decidió alquilarlo ella misma. No para expandirse ni para plantar una bandera de victoria sobre las ruinas de su enemigo, como algunos pensaron al principio, sino para algo completamente distinto que solo ella tenía en la cabeza. Elena convirtió aquel local, el mismo del que la habían expulsado, en un pequeño comedor social que abría varios días a la semana para dar de comer, con dignidad y con buena comida, a la gente del barrio que lo estaba pasando mal. Personas mayores solas, familias en apuros, quien fuera que necesitara un plato caliente, servido sin humillación, en una mesa con mantel. Puso al frente de aquel proyecto, unas horas a la semana, a los mismos cocineros y camareros de su restaurante, que se turnaban encantados para cocinar allí. Y en la fachada, donde antes estaba el rótulo de Marisol, colocó una placa sencilla con el nombre de su abuela, la Marisol de verdad, la que le había enseñado que un buen plato de comida es la forma más honesta de decirle a alguien que le importas. Aquel gesto, transformar el escenario de su humillación en un lugar de generosidad, fue la victoria más completa y menos ruidosa que nadie pudiera imaginar. En cuanto a Daniel, la vida siguió su curso. Se supo que había dejado la ciudad durante una temporada, que había trabajado de asalariado en la cocina de otros, aprendiendo desde abajo, una humildad que la soberbia nunca le había dejado conocer, y que poco a poco intentaba rehacerse lejos de allí. Elena nunca volvió a saber de él directamente, y tampoco lo buscó, pero se cuenta que cuando le llegaban noticias suyas de segunda mano, ella no sentía ni rencor ni satisfacción, solo una especie de calma serena, la de quien ha cerrado del todo un capítulo, y ya no necesita que a nadie le vaya mal para que a ella le vaya bien. El equipo, aquel grupo de personas que un día se jugó su estabilidad por lealtad a una mujer que los había tratado siempre con respeto, encontró en el nuevo restaurante mucho más que un trabajo. Marta abrió con el tiempo su propia línea de repostería para eventos, sin dejar de colaborar con Elena. Óscar se convirtió en un jefe de cocina respetado en toda la comarca, y formó él mismo a una nueva generación de cocineros, transmitiéndoles lo que Elena le había enseñado a él, que la técnica sin cariño no vale nada. Nuria llegó por fin a su jubilación rodeada del reconocimiento de todos, y en su última noche de servicio, la sala entera se puso en pie a aplaudirla. Y el joven Iván, aquel chaval sin experiencia que Elena había recogido casi de la calle, se había transformado en un profesional seguro de sí mismo que hablaba de dedicar su vida entera a aquel oficio. Si algo enseña esta historia, que ocurrió en una ciudad cualquiera de nuestra costa,
y que la gente del barrio todavía recuerda, es que hay cosas que un hombre puede creer que le pertenecen y que en realidad nunca fueron suyas. Daniel pensó que era el dueño de un restaurante, cuando en realidad solo era el custodio temporal del talento y la lealtad de otras personas. Creyó que podía echar a su mujer de un lugar que llevaba su alma en cada plato, sin entender que el lugar se iría con ella. Y descubrió, cuando ya era demasiado tarde, que la vanidad puede vaciar en una sola noche lo que el trabajo honesto tarda años en llenar. Elena, en cambio, aprendió que la dignidad no se pierde cuando te humillan, sino solo cuando te rindes, y que la mejor respuesta a quien te aparta no es la venganza, sino levantarte enfrente, encender tus propias luces y demostrar, plato a plato y noche a noche, quién eras tú desde el principio. Y así, en aquella calle estrecha donde un día se enfrentaron dos aceras, quedó para siempre la lección de que las personas no son piezas que se sustituyen, sino la única riqueza verdadera que un negocio y una vida pueden llegar a tener.